Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Queremos saber de ti. ¿Desde qué ciudad o país nos ves? Comenta abajo y comparte tus impresiones sobre Mateo, Isabela y el pueblo. Tu opinión es importante y puede inspirar nuestras próximas historias llenas de acción, suspenso y giros inesperados al estilo del oeste. Únete a la comunidad y forma parte de esta saga. Cada comentario y suscripción nos ayuda a seguir contando historias inolvidables. El sol se ponía sobre las áridas llanuras del norte de México, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura. El viento traía el aroma de la tierra seca y el cuero viejo de los caballos. Por el polvoriento camino que conducía al pequeño pueblo de Santa Cruz, un hombre delgado avanzaba, con un sombrero desgastado y botas polvorientas, montado en un caballo tan viejo como él. Se llamaba Mateo, un vaquero solitario que lo había perdido todo, su familia, sus posesiones y con el tiempo su esperanza. Al otro lado de la carretera, escondido entre la hierba alta de una vieja granja abandonada, Isabela, una joven de mirada decidida, vio llegar al extraño. No tenía a nadie, y la soledad era su único refugio. Su ropa era sencilla y desgastada, pero mostraba señales de resistencia, signos de una vida que se negaba obstinadamente a rendirse a la desgracia. Isabela había sobrevivido años de abandono y desconfianza, y aunque pequeña de estatura, poseía un coraje que muchos hombres de Santa Cruz jamás conocerían. Su encuentro parecía improbable, casi obra del destino. La granja en ruinas, donde Isabela se escondía, estaba a punto de ser demolida por los nuevos terratenientes que querían expandir la aldea. Sabía que, sola, no podría resistir la fuerza de las autoridades locales ni la codicia de los hombres que vagaban por los caminos, pero había esperanza, y la sintió al ver acercarse al caballero. Mateo también arrastraba heridas, tanto físicas como emocionales. Durante años se había enfrentado a bandidos y pandillas que controlaban la región, pero la pérdida de su esposa e hija en un ataque de un cártel también fue devastadora. Los cazadores lo había convertido en un hombre diferente, calculador, prudente y con un sentido de la justicia que rozaba la obsesión. Pasaba sus días recorriendo caminos olvidados, ofreciendo ayuda a los necesitados, sin esperar nada a cambio. Hasta que esa noche sus ojos se cruzaron con los de Isabela y algo en su interior cambió. Sin decir palabra, trepó la cerca caída de la granja y el caballo avanzó con paso lento y seguro. Isabela, desconfiada, levantó un arma oxidada, más por costumbre que por necesidad. Mateo levantó las manos, demostrando que no representaba una amenaza. No necesitaban palabras en ese momento. El silencio del desierto y la tensión en el aire lo decían todo. Él comprendía que ella necesitaba protección, y ella comprendía que él podría ser su única posibilidad de supervivencia. En el fondo, ambos sentían la sombra de la pérdida y la soledad. Pero esta vez era diferente. Había algo tácito, un hilo del destino que los unía, y que haría que cada una de sus decisiones resonara mucho más allá de las cercas rotas y los caminos polvorientos de Santa Cruz. Mateo condujo al caballo hasta una fuente de agua cercana y le ofreció a Isabela un poco de agua. Ella aceptó con cautela, pero sintió algo inusual: confianza. El viento traía rumores del pueblo sobre la llegada de saqueadores y bandidos. La tensión aumentó, pero paradójicamente, el improbable encuentro entre ambos creó una especie de refugio temporal en el caos. Isabela decidió seguir a Mateo, no porque estuviera segura de lo que vendría, sino porque la soledad y el miedo superaban el riesgo. Él, a su vez, no dudó. Algo en aquella joven le recordaba que la redención a veces llega de donde menos se la espera. Al desaparecer el sol tras las montañas, la silueta del caballo y los dos viajeros
se recortaba contra el cielo resplandeciente. No lo sabían, pero el camino que les aguardaba exigiría valentía, astucia y, sobre todo, confianza mutua. El destino los lanzaría a una serie de acontecimientos que pondrían a prueba su fuerza, sus emociones y su lealtad. La primera noche llegó fría. Mateo encendió una pequeña fogata y el calor de las llamas iluminó rostros marcados por la dura vida. No hablaron mucho, pero cada mirada contenía una historia no contada. En el silencio de la noche, los grillos y el viento parecían murmurar. Este encuentro no era una simple coincidencia. Algo más grande se agitaba en las sombras, dispuesto a poner a prueba todo lo que creían. Y así, bajo el estrellado cielo mexicano, comenzó la improbable alianza entre un vaquero solitario y una joven que transformaría su soledad en fortaleza, sin imaginar que sus vidas estaban a punto de entrelazarse de manera sorprendente. El sol de la mañana teñía las colinas de Santa Cruz con tonos dorados y marrones, reflejándose en las tejas rotas del pueblo. El pequeño pueblo era una mezcla de casas de adobe desgastadas, cercas de madera improvisadas y pequeños mercados que vendían de todo, desde herramientas hasta productos secos. La presencia del viejo bar en el centro de la plaza le daba al lugar un aire clásico del oeste. Puertas que crujían con el viento, mesas arañadas por el tiempo y el olor a madera vieja mezclado con el tabaco de los clientes habituales. Era un mundo duro pero honesto, donde cada hombre sabía cuál era su lugar y cada decisión tenía un peso real. Mateo se movía por el pueblo con cautelosa familiaridad. Conocía los rostros, sabía en quién se podía confiar y quiénes ocultaban historias oscuras tras sonrisas amistosas. Entre los residentes había don Rafael, un traficante de armas retirado, que conocía cada detalle de la geografía de la región. Mariana, el curandero que ayudaba a los pobres del pueblo. Y Hugo Un, joven vaquero que soñaba con aventuras más allá de las montañas. Todos ellos, sin saberlo, se convertirían en piezas esenciales en las decisiones de Mateo e Isabela. Isabela, por su parte, mostraba una profunda curiosidad por el mundo que la rodeaba. A pesar de su frágil apariencia, observaba cada detalle, la forma en que los habitantes cargaban los cubos de agua, la dirección del viento que indicaba tormentas inminentes y la disposición estratégica de las casas que podían servir de refugio en situaciones peligrosas. Su historia estuvo marcada por el abandono, pero también por la astucia y la resiliencia. Criada lejos de las leyes y la moral de las ciudades, había aprendido a sobrevivir con recursos mínimos y a confiar únicamente en sus propias habilidades. La dinámica entre Mateo e Isabela se desarrolló sutilmente. Él asumió el papel de mentor protector, no por condescendencia, sino por experiencia. Ella absorbió cada lección, aprendiendo rápidamente a manejar armas, identificar señales de peligro y calcular estrategias para evitar confrontaciones. Gradualmente, su relación se transformó en una alianza, una simbiosis necesaria para sobrevivir en un mundo donde la traición y la violencia eran constantes. El paisaje cultural de México estaba presente en cada detalle. La arquitectura de adobe y barro, los murales descoloridos que narraban historias de antiguas revueltas, las festividades locales que aún resistían el paso del tiempo y la música lejana de violines y guitarras, un recordatorio de las celebraciones que se celebraban incluso en tiempos difíciles. Estos elementos influyeron directamente en el comportamiento de los personajes. Los vibrantes colores de la plaza central ofrecían refugio psicológico en medio de la aridez. Las costumbres de la gente enseñaban paciencia y observación, y las historias de viejos bandidos y héroes locales proporcionaban pautas de acción que Mateo e Isabela debían seguir o evitar. Los antagonistas del pueblo no eran invisibles. Grupo Los Cazadores Aún
Activos en las regiones periféricas, los cazadores habían sembrado el miedo con ataques relámpago y chantajes. Sus acciones recordaban constantemente a los habitantes que la ley local era insuficiente y que la supervivencia dependía de la valentía individual. Para Mateo, los enfrentamientos con los cazadores no eran solo una cuestión de venganza, sino también de proteger cualquier forma de familia o comunidad que pudiera surgir a su alrededor. Isabela, al mismo tiempo, comenzaba a comprender que la soledad podía transformarse en fuerza y que alianzas inesperadas, como la del vaquero solitario, podían cambiar el destino. Además, pequeñas historias secundarias enriquecieron la trama narrativa. Hugo, el joven vaquero, se enfrentó a dilemas sobre el honor y el coraje. Mariana, la curandera, guardaba secretos sobre pociones y remedios que podían salvar o condenar a alguien. Y don Rafael conocía atajos, escondites y estrategias que podían ser decisivas en una confrontación. Todos estos personajes se presentaron gradualmente, sin interrumpir la narrativa principal, pero añadiendo capas al mundo y a las decisiones de Mateo e Isabela. El pueblo de Santa Cruz no era solo un escenario, era un personaje vivo que determinaba decisiones. Ofrecía recursos, imponía límites y presentaba peligros. Cada calle, cada colina y cada casa abandonada albergaba historias que afectaban directamente a los protagonistas. El viento que soplaba en las llanuras, las tormentas repentinas y el calor implacable pusieron a prueba constantemente su resiliencia física y emocional. Mateo e Isabela aprendieron, a través de cada interacción con el entorno y los habitantes, que la supervivencia y la confianza se construyen, no se dan. Con el paso de los días, la rutina en el pueblo revelaba más sobre la personalidad de Isabela, su valentía serena, su capacidad para manejar situaciones peligrosas y su intuitivo sentido de la justicia. Mateo, en cambio, mostraba facetas ocultas. No solo era un hombre curtido por el pasado, sino también alguien capaz de ternura, paciencia y sacrificio. La combinación de experiencia y determinación, entrelazada con la energía resiliente de Isabela, comenzó a preparar el terreno para conflictos y desafíos más intensos que requerirían no solo habilidad, sino también inteligencia emocional y estratégica. El cálido aire matutino traía tensión, mientras Mateo e Isabela partían hacia las colinas al norte de Santa Cruz. Corrían rumores desde los pueblos vecinos. Los cazadores habían atacado una caravana de comerciantes, dejando un rastro de destrucción y miedo. Para Mateo no había duda. La amenaza no podía ignorarse. Sentía que el pasado, aunque enterrado, siempre volvía a cobrar su precio, y ahora el peligro se cernía sobre la joven que, sin darse cuenta, ya se había convertido en parte de su responsabilidad. Las primeras señales de la presencia de los cazadores aparecieron en senderos abandonados, huellas dispersas y huellas de caballos que desaparecían rápidamente entre rocas y arbustos secos. Isabela comprendió que el peligro no era solo físico, sino también psicológico. Cada árbol caído, cada nube de polvo a lo lejos, presagiaba la posibilidad de una emboscada. La joven demostró valentía, pero su corazón se aceleró y Mateo sintió la tensión como si fuera suya. El primer enfrentamiento surgió inesperadamente. Un grupo de bandidos armados y despiadados bloqueó el paso por un estrecho sendero de montaña. Mateo no dudó, ideó rápidamente una estrategia, aprovechando el terreno. Piedras sueltas, terreno irregular y vegetación densa se convirtieron en armas naturales. Isabela, guiada por su intuición y las enseñanzas de Mateo, asumió posiciones estratégicas, cubriendo ángulos que ni siquiera el hombre más experimentado habría podido prever. El combate fue breve, intenso y caótico. El sonido de los disparos resonaba entre las rocas y el olor a pólvora se mezclaba con el de la tierra seca.
A pesar de su inexperiencia, Isabela demostró ser precisa, rápida y valiente. Uno de los bandidos cayó, otro se retiró y los supervivientes huyeron, dejando claro que habían subestimado no a un hombre, sino a dos. Mateo se dio cuenta de que el vínculo entre ellos crecía, no solo por la necesidad de sobrevivir, sino por el respeto mutuo ante el peligro. A medida que el viento disipaba el humo de la batalla, surgieron nuevos desafíos, mensajes dejados por el enemigo, amenazas indirectas a los aldeanos y la necesidad de planificar cada paso sin alertar a los curiosos de Santa Cruz. El conflicto no era solo físico, era mental y estratégico. Cada movimiento requería anticipación, y cada decisión podía determinar quién sobreviviría. Isabela lo asimiló todo rápidamente, aprendiendo que la vida en el salvaje oeste mexicano exigía más que valentía. Requería inteligencia, paciencia y la capacidad de interpretar señales. Entre emboscadas surgieron intrigas secundarias que complicaron aún más la trama. Hugo, el joven vaquero, se enfrentó a cómplices de los cazadores, y su lealtad al dúo protagonista se puso a prueba. Don Rafael tuvo que revelar atajos secretos para que la aldea pudiera prepararse, y Mariana tuvo que improvisar remedios para los heridos, exponiendo a todos a riesgos. Cada personaje añadía matices al conflicto, creando una red de tensiones que hacía la narrativa más compleja e impredecible. Además, Mateo empezó a comprender que no todos los peligros provenían de los cazadores. La envidia, la codicia y la desconfianza impregnaban Santa Cruz. Algunos residentes, temerosos o interesados en su propio beneficio, intentaron aprovecharse de la situación, complicando lo que ya era difícil. Isabela, al observar estas actitudes, empezó a comprender la complejidad de las relaciones humanas. No todo peligro era externo. El enemigo también podía estar a tu lado, escondido tras una sonrisa o una palabra amable. A medida que avanzaba su viaje, Mateo e Isabela se vieron obligados a tomar decisiones que pusieron a prueba su ética e inteligencia. Deberían proteger la aldea incluso si eso implicaba una confrontación directa. O deberían buscar alternativas menos arriesgadas, sabiendo que el tiempo era su enemigo. Cada decisión tenía consecuencias, y ambos aprendieron rápidamente que la supervivencia y la justicia no siempre iban de la mano. Su relación se profundizó con cada obstáculo. Isabela confiaba cada vez más en Mateo, no solo como protector, sino como compañero. Mateo, a su vez, admiraba la valentía y la astucia de la joven, al comprender que no era solo una aprendiz, sino su igual en determinación y visión estratégica. Esta alianza, forjada bajo tensión constante, preparó el terreno para conflictos aún mayores, más complejos e impredecibles. Desafíos que pondrían a prueba no solo sus habilidades, sino también la fuerza de su confianza y el vínculo recién formado. El conflicto culminó con una advertencia explícita. Se dejó una bandera negra cerca de la entrada del pueblo, señal clara de que los cazadores planeaban un ataque con todas sus fuerzas. La tensión alcanzó su punto álgido, dejando claro que la tranquilidad de Santa Cruz era solo una ilusión pasajera. El peligro no estaba lejos, estaba a las puertas, y cada acción determinaría el destino de todos. Mateo e Isabela se enfrentaron al atardecer con el cielo teñido de rojo como un presagio. Sabían que se acercaba la confrontación definitiva. Cada emboscada, cada desafío, cada decisión, acertada o equivocada, había moldeado sus habilidades y su vínculo. Ahora no había vuelta atrás. La supervivencia, la justicia y el futuro de Santa Cruz dependían de ellos. El destino exigía coraje, inteligencia y lealtad absoluta, y ambos estaban listos para responder a la llamada.
Santa Cruz parecía tranquila por la mañana, pero bajo la superficie cada habitante albergaba secretos, alianzas incómodas y ambiciones ocultas. Mientras Mateo e Isabela se preparaban para enfrentar la amenaza directa de los cazadores, pequeñas historias paralelas comenzaron a entrelazarse con la narrativa principal, añadiendo capas de tensión y emoción. Hugo, el joven vaquero, se enfrentaba a un dilema moral. Admiraba a Mateo e Isabela, pero uno de los subordinados del cártel se le acercó con una oferta tentadora: revelar las rutas de abastecimiento del pueblo a cambio de protección y dinero. Hugo sentía el peso de la decisión: traicionar su recién adquirida confianza o arriesgar su vida y la de los demás. Cada una de sus decisiones resonaba en las calles de Santa Cruz, demostrando que el peligro acechaba no solo en las colinas, sino también en los corazones de los aldeanos. Mientras tanto, Mariana, la curandera, descubrió que algunos de los heridos del ataque anterior empeoraban debido a la escasez de medicinas. Improvisó pociones y vendajes, mezclando hierbas locales y técnicas ancestrales, pero cada intento conllevaba un riesgo. Si algo salía mal, podría poner en alerta a toda la aldea, además de poner a prueba su propia reputación y autoridad. La tensión entre salvar vidas y mantener la seguridad aumentó la sensación de urgencia, reforzando la presión que sentían Mateo e Isabela. Mientras tanto, Isabela empezó a notar pequeñas intrigas entre los aldeanos. Miradas sospechosas, susurros en el mercado y sutiles gestos de descontento. Pronto comprendió que sobrevivir requería más que habilidad con las armas. Era necesario comprender el juego de intereses y alianzas en la aldea. La joven empezó a usar su astucia para manipular las situaciones, creando distracciones e información falsa que confundían a los enemigos y protegían a los aliados, sin que nadie se diera cuenta de su intervención. Mateo, por su parte, sentía el peso de la responsabilidad. Cada decisión que tomaba afectaba no solo su vida, sino también la de Isabela y la de todos los que dependían de su protección. Planificaba rutas de patrullaje, escondía provisiones y enseñaba estrategias de defensa. Al mismo tiempo, tenía que lidiar con la desconfianza interna. Algunos residentes cuestionaban su liderazgo y su pasado, sin saber que cargaba con cicatrices que iban mucho más allá de su apariencia física. El tiempo era un enemigo silencioso. Las noticias de ataques inminentes llegaban tarde y cada hora perdida podía significar vidas sacrificadas. Para complicar aún más las cosas, el clima impredecible de las colinas mexicanas añadía riesgos. Las tormentas de arena podían reducir la visibilidad, los senderos podían desaparecer y los suministros podían perderse en un instante. Cada movimiento de Mateo e Isabela debía ser rápido y preciso, y cada decisión influía en subtramas paralelas que se entrelazaban con el conflicto principal. Las relaciones personales también adquirieron matices inesperados. Hugo comenzó a acercarse a Isabela, no solo como aliado, sino como alguien que sentía admiración y una punzada de cariño. Isabela, sin embargo, estaba centrada en la supervivencia y el aprendizaje, y su atención se centraba principalmente en Mateo. Este triángulo de confianza y tensión emocional añadió complejidad a la trama, creando momentos de vulnerabilidad y frustración que reforzaron la humanidad de los personajes. Mientras tanto, aparecían indicios de espionaje en el pueblo, objetos desubicados, huellas lejanas de caballos y miradas sospechosas en la plaza central. Era evidente que los cazadores no solo planeaban un ataque, sino que también buscaban desestabilizar la confianza interna del pueblo. Esta presión continua obligó a Mateo e Isabela a pensar más allá del combate directo.
La información, la vigilancia y las estrategias de protección se volvieron tan importantes como sus habilidades de tiro y equitación. La integración de subtramas también reforzó la tensión narrativa. Cada personaje secundario, Hugo, Mariana, Don Rafael, tenía sus propias decisiones y riesgos, pero todos impactaban el arco principal. Si Hugo traicionaba la confianza, la aldea podía caer en una trampa. Si Mariana no atendía a los heridos, aliados importantes podían quedar incapacitados. Si Isabela cometía un error de juicio, su vínculo con Mateo podía debilitarse. Todo estaba interconectado, creando una red de consecuencias que mantenía al lector atento a cada detalle. Al final del día, cuando el sol se escondía tras las montañas y el pueblo respiraba una aparente calma, Mateo e Isabela se reunían para evaluar cada movimiento. La tensión no disminuía. Al contrario, cada pequeña victoria o fracaso aumentaba el riesgo del enfrentamiento final. La joven comprendía que la soledad podía transformarse en fuerza, pero que la fuerza sin estrategia sería inútil. Mateo, a su vez, veía en su compañera no solo a una estudiante, sino a una aliada indispensable. Alguien capaz de salvar vidas con inteligencia y valentía, y no solo con armas. Las subtramas habían cumplido su propósito: crear tensión, desarrollar personajes secundarios, aumentar la imprevisibilidad y preparar el terreno para el inminente punto de inflexión. El pueblo, sus habitantes y sus enemigos formaban un complejo microcosmos, donde cada acción tenía consecuencias y cada decisión influiría no solo en el destino de los protagonistas, sino también en el futuro de Santa Cruz. El cielo amaneció cargado de nubes oscuras y el viento parecía anunciar que ese día sería decisivo. Mateo e Isabela cabalgaron hacia la entrada del pueblo, preparados para enfrentarse a los cazadores, pero nada los habría preparado para lo que les esperaba. Al llegar a la plaza central, se dieron cuenta de que algo andaba mal. El bar, silencioso esa mañana, estaba en ruinas. Puertas rotas, mesas volcadas y cristales rotos indicaban que el ataque ya había comenzado, pero no había nadie a la vista. El silencio era inquietante. Mateo sintió un escalofrío. Algo más grande que un simple saqueo estaba ocurriendo. Mientras registraban el lugar, encontraron una nota clavada en un clavo, escrita con letra apresurada y amenazante. Tienen menos de 24 horas. Quien se atreva a proteger a Santa Cruz pagará el precio. La sola amenaza bastó para aumentar la tensión, pero pronto ocurrió algo aún más inesperado. Entre las ruinas del salón emergió una figura familiar, Elena, la hermana perdida de Mateo, a quien creía asesinada en un ataque de un cártel años atrás. Estaba viva, pero era diferente. Su expresión endurecida, su mirada fría y su actitud calculadora demostraban que había cambiado. Y peor aún, ya no estaba allí como aliada. Elena reveló que había sido reclutada por los cazadores tras su supuesta muerte. Durante años entrenó con ellos, convirtiéndose en una despiadada estratega responsable de ataques a aldeas vecinas. Al ver a Mateo e Isabela, su voz tembló, no de emoción, sino con frialdad contenida. Mateo, siempre pensaste que podías salvarlo todo, pero ahora me toca a mí decidir quién vive y quién muere. La revelación desestabilizó emocionalmente a Mateo. Le costaba asimilar que su propia hermana se había convertido en enemiga y que ahora estaba directamente relacionada con la amenaza que se cernía sobre Santa Cruz. Isabela percibió de inmediato el impacto en su compañera y, sin dudarlo, asumió el liderazgo táctico temporal, organizando a los residentes, las barricadas y los suministros. La pareja necesitaba actuar con rapidez. El tiempo corría en su contra y la presencia de Elena complicaba cualquier estrategia conocida. Mientras tanto, Hugo regresó con noticias alarmantes. Los bandidos habían tomado como rehenes a algunos residentes en un viejo granero,
a las afueras del pueblo. La tensión llegó a su punto álgido. Mateo se enfrentaba a un cruel dilema: luchar directamente para salvar a los rehenes, arriesgándose a la derrota, o posponer el enfrentamiento, buscando una estrategia, pero exponiendo a inocentes al peligro. En ese momento, Isabela sugirió un plan arriesgado, aprovechando la previsibilidad de Helena y su conocimiento de las rutas. Una distracción coordinada para dividir a los atacantes mientras evacuaban a los residentes. Mateo dudó, dividido entre la emoción y la razón, pero finalmente confió en la joven. Era la primera vez que le delegaba por completo una decisión crucial, y la responsabilidad solo aumentó la tensión emocional. Cuando comenzó la ejecución, el enfrentamiento alcanzó una intensidad sin precedentes. Fuego cruzado, caballos en estampida y una carrera frenética entre las barricadas crearon un caos absoluto. Isabela y Hugo lideraron la evacuación, mientras Mateo intentaba confrontar a Helena. Cada movimiento estaba calculado, cada decisión tenía consecuencias inmediatas. En medio del tiroteo, Helena reveló un detalle aún más impactante. Un traidor dentro de la propia aldea había proporcionado información a los cazadores. La revelación trastocó su estrategia, obligando a Mateo e Isabela a improvisar bajo extrema presión. El punto de inflexión no fue solo el regreso de Helena, sino la combinación de traición interna y amenaza externa simultánea. Mateo se vio obligado a lidiar con sentimientos de pérdida, culpa e ira, mientras que Isabela pasó de ser una protegida a una líder activa, tomando decisiones que mantenían viva a la aldea. Cada acción era ahora crucial. Cada error podía significar la muerte de amigos y aliados. Al final del día, cuando los bandidos fueron finalmente repelidos, la aldea quedó parcialmente destruida, pero con vida. Helena, aunque derrotada, logró escapar, dejando tras sí una amenazante promesa. Esto no ha terminado, Mateo. Santa Cruz sigue siendo mi terreno de juego. El evento cambió por completo la dinámica de la historia. Mateo ya no era un simple protector solitario, Isabela ya no era solo su aprendiz, y los aldeanos ya no podían ser considerados meros espectadores. El conflicto se intensificó, las alianzas tuvieron que reevaluarse, y los preparativos para el enfrentamiento final se hicieron inevitables. Este punto de inflexión estableció que nada sería predecible a partir de entonces. El pasado de Mateo, los secretos de Isabela y las intrigas del pueblo convergieron en un escenario de máxima tensión. Cada personaje tenía ahora un peso personal en el conflicto, y cada acción futura tendría consecuencias sorprendentes. El ataque a Santa Cruz había dejado profundas cicatrices. Calles que antes le eran familiares ahora parecían territorio hostil, y cada residente cargaba con una mezcla de miedo, ira y desconfianza. Mateo, aunque victorioso, sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. La presencia de Helena, su propia hermana, había transformado lo que antes era un conflicto predecible en un juego psicológico de alto riesgo. Sabía que cualquier descuido podía costar vidas, y aún más importante, que la supervivencia de la aldea dependía no solo de la fuerza física, sino también de la claridad estratégica y la confianza entre los aliados. Isabela destacó en este momento crítico. Su liderazgo no surgió de su título ni de su experiencia, sino de la necesidad de actuar con rapidez. Organizó barricadas, distribuyó suministros y coordinó la evacuación de los heridos, manteniendo siempre la calma bajo presión. La joven descubrió una faceta de sí misma que desconocía, una mezcla de valentía práctica, rapidez mental y empatía por el grupo. Su relación con Mateo, previamente marcada por la mentoría y el aprendizaje, se transformó en una sólida colaboración, basada en la confianza mutua y el respeto por las capacidades individuales. Hugo también enfrentó consecuencias personales.
La propuesta de traición aún le pesaba en la conciencia, y la tensión en torno a su lealtad a Mateo e Isabela era evidente. Su decisión de permanecer fiel a la pareja resultó ser correcta, pero no sin consecuencias emocionales. El joven vaquero comprendió que, en un mundo como el de Santa Cruz, las decisiones morales no eran meramente abstractas. Cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Comenzó a madurar rápidamente, aprendiendo que el coraje y la inteligencia emocional eran armas tan importantes como cualquier rifle o machete. Los aldeanos, por otro lado, reaccionaron de diferentes maneras. Algunos, inspirados por la resiliencia de Mateo e Isabela, asumieron un papel activo en la defensa de Santa Cruz, tendiendo trampas, reforzando casas y ofreciendo refugio a los heridos. Otros, sin embargo, se sintieron resentidos y asustados, creando pequeñas intrigas internas. Este contraste reforzó la realidad del viejo oeste mexicano. En comunidades pequeñas donde todos se conocen, cada acción individual repercute, y no siempre para bien. La tensión psicológica entre aldeanos, aliados y enemigos se convirtió en un elemento crucial de la narrativa, aumentando la imprevisibilidad de las acciones futuras. Mateo, mientras lidiaba con la devastación, comprendió que su moralidad se vería puesta a prueba. Sobrevivir exigía decisiones implacables. ¿Qué caminos evitar? ¿A qué aliados proteger? ¿Y hasta qué punto enfrentarse personalmente a Helena sin arriesgar la seguridad de la aldea? Cada decisión tenía consecuencias inmediatas, y la presión emocional aumentaba al saber que su hermana, la traidora, seguía activa, planeando futuros ataques. Isabela, al comprender el impacto de la traición de Helena, comenzó a actuar de forma más estratégica y menos impulsiva. Estudió los patrones del enemigo, analizó la psicología de cada personaje y anticipó movimientos que podrían poner en riesgo a Mateo o a la aldea. Su evolución fue visible. De una joven aprendiz aislada y desconfiada, se convirtió en una pieza clave en la planificación de la defensa y en las decisiones cruciales que determinaban la seguridad de la comunidad. Las repercusiones externas también comenzaron a manifestarse. Las aldeas vecinas recibieron la noticia del ataque, y la reputación de Santa Cruz como una aldea vulnerable o estratégicamente ubicada se extendió rápidamente. Esto no solo atrajo la ayuda de aliados inesperados, sino que también atrajo la atención de otros grupos criminales que consideraron aprovechar la situación. Mateo e Isabela tuvieron que lidiar simultáneamente con amenazas internas y externas, conscientes de que la guerra por la supervivencia de Santa Cruz estaba lejos de terminar. El desenlace del punto de inflexión reveló una lección fundamental. No todos los conflictos se resuelven con fuerza bruta, y la complejidad de las relaciones humanas puede ser tan peligrosa como cualquier enemigo armado. Mateo aprendió a equilibrar instinto y estrategia, mientras que Isabela descubrió la fuerza que surge del riesgo calculado y la responsabilidad compartida. Hugo, los aldeanos e incluso la villana Helena desempeñaron papeles que ahora influían directamente en el destino de la aldea, demostrando que cada acción, cada decisión, cada reacción tenía un peso real e inmediato. Al caer la noche, el pueblo respiraba con cautela. Las calles estaban en silencio, pero el viento advertía que el peligro no había terminado. La experiencia había dejado cicatrices, visibles e invisibles, pero también había revelado las fortalezas ocultas de cada protagonista. Mateo miró a Isabela y Hugo, dándose cuenta de que este equipo improbable era ahora la verdadera defensa de Santa Cruz. No eran solo sobrevivientes, se estaban convirtiendo en los arquitectos de su propio destino. El punto de inflexión transformó la narrativa. La amenaza ya no era lejana, los aliados ya no eran secundarios, y cada decisión futura requeriría valentía,
estrategia y confianza absoluta. Las consecuencias del ataque y las revelaciones de Helena moldearon la tensión emocional y la urgencia del siguiente paso, preparando el terreno para la superación y el crecimiento de los protagonistas. El sol naciente iluminaba Santa Cruz de forma desigual. Algunas casas estaban intactas, otras mostraban las marcas del reciente ataque. Para Mateo, ese día no fue una mañana cualquiera. Fue el inicio de un proceso de reconstrucción, no solo del pueblo, sino de sí mismo y de su relación con Isabela. Comprendió que proteger a la comunidad requería más que valentía. Era necesario transformar el aprendizaje en acción, la experiencia en estrategia y las emociones en decisiones racionales. Isabela, por su parte, ya no era la joven aprendiz insegura que había llegado al pueblo meses antes. Cada emboscada, cada enfrentamiento y cada decisión tomada bajo presión moldearon su personalidad, asumió responsabilidades con precisión, organizó patrullas de vigilancia y planeó rutas de escape. Todo ello mientras enseñaba a los residentes a protegerse y a comprender las sutiles señales de peligro. Su evolución no se limitó a las habilidades físicas, se convirtió en una líder nata, capaz de inspirar confianza y valentía, incluso en situaciones desesperadas. Mateo, al observar a Isabela, reconoció que su colaboración había alcanzado un nuevo nivel. Ahora, la supervivencia dependía de la confianza mutua y la coordinación estratégica. Empezó a delegar más responsabilidades, confiando plenamente en las decisiones de la joven. Al mismo tiempo, comenzó a capacitar a los aldeanos, fortaleciendo no solo la aldea, sino también el sentido de comunidad. Cada hombre, mujer y adolescente aprendió a actuar con rapidez, disciplina e inteligencia, transformando la vulnerabilidad en fuerza colectiva. Entre los aldeanos, Hugo destacaba. Tras afrontar su dilema moral en el ataque anterior, adoptó una postura más madura y segura. Lideró pequeños grupos de vigilancia, ayudó a organizar suministros y coordinó la defensa de las zonas más vulnerables de la aldea. Su valentía se volvió inspiradora y desarrolló un profundo vínculo de respeto con Isabela, basado no en un romance ni una amistad superficial, sino en la confianza forjada bajo fuego y riesgo real. Mateo también se enfrentó a sus propios demonios internos. La presencia de Helena, su traicionera hermana, seguía siendo una sombra que se cernía sobre cada decisión. Pero en lugar de paralizarlo, comenzó a canalizar sus emociones hacia estrategias inteligentes. Aprendió a separar la ira de la acción, el dolor del juicio, permitiendo que cada decisión se basara en el razonamiento y la experiencia, no solo en el impulso o la emoción. Su evolución personal se reflejó en la forma en que dirigió la aldea y protegió a sus aliados. Mientras tanto, Isabela descubrió que el verdadero crecimiento no provenía únicamente de la fuerza física o la destreza en el combate. Fue la capacidad de inspirar, forjar alianzas y comprender las motivaciones ocultas lo que transformó una comunidad frágil en una fuerza resiliente. Comenzó a usar elementos del entorno, terreno, vientos, sombras, para anticipar los movimientos enemigos y proteger a los habitantes. Su inteligencia estratégica se volvió tan letal como cualquier rifle o revólver. Las subtramas secundarias también evolucionaron. Hugo volvió a enfrentarse a dilemas sobre lealtad y valentía, pero ahora con una clara conciencia de sus principios. Mariana, la curandera, perfeccionó sus técnicas, asegurando que los heridos y enfermos tuvieran una verdadera oportunidad de recuperación, reforzando así la moral del pueblo. Don Rafael aportó conocimientos ancestrales sobre tácticas de defensa, combinando la experiencia histórica con la improvisación práctica. Cada personaje aprendió a transformar la debilidad en fuerza, el miedo en acción y la vulnerabilidad en oportunidad.
El crecimiento de Mateo e Isabela también se evidenció en su manejo de la imprevisibilidad. Aprendieron a anticipar los movimientos de Helena y los cazadores, creando planes que combinaban estrategia, distracción e improvisación. Cada emboscada, cada movimiento defensivo y cada decisión tomada en el calor del momento consolidaron su transformación. Ya no eran solo sobrevivientes, sino líderes completos, capaces de forjar el destino de Santa Cruz. Más allá de los aspectos físicos y estratégicos, hubo crecimiento emocional. Mateo aprendió a confiar plenamente en Isabela y los residentes, superando la tendencia a cargar solo con todo el peso de la responsabilidad. Isabela, a su vez, reconoció que su valentía no tenía por qué ser solitaria, podía inspirar, enseñar y liderar, incluso ante el peligro extremo. La pareja ahora funcionaba como una unidad cohesionada, combinando fuerza, inteligencia e intuición, y demostrando que la verdadera superación implica un equilibrio entre la habilidad y la colaboración. El punto culminante de esta fase de crecimiento fue la preparación de la aldea para la confrontación final. Mateo e Isabela trazaron rutas, organizaron vigilias, capacitaron a los residentes e idearon estrategias para proteger a rehenes y civiles. Cada desafío previo sirvió como aprendizaje, cada error se convirtió en una lección, cada victoria fortaleció la confianza. La aldea, antes vulnerable, era ahora un organismo resiliente, listo para enfrentar la amenaza inminente. Al final del día, mientras el sol se ponía tras las colinas, Mateo observó a Isabela y a los aldeanos reunidos en la plaza central. La sensación no era de victoria, sino de preparación consciente. Cada uno había enfrentado sus miedos, superado sus límites y aprendido a transformar la tensión en acción decisiva. El punto de inflexión se había consolidado. La supervivencia ahora dependía de la inteligencia, el coraje y la unidad, elementos que Mateo e Isabela habían desarrollado a lo largo de cada desafío. El pueblo de Santa Cruz amaneció en silencio, pero la tensión era casi palpable. Todos los residentes sabían que se acercaba el enfrentamiento final con los cazadores y la traición de Helena. Mateo e Isabela organizaron patrullas, reforzaron barricadas y distribuyeron armas improvisadas. El objetivo no era solo defenderse, sino crear una estrategia astuta capaz de transformar la vulnerabilidad en ventaja. Isabela dirigió la inspección de los senderos y entradas de la aldea, identificando puntos ciegos, árboles que pudieran servir de refugio y rutas de escape para los civiles. Aplicó todas las lecciones aprendidas de conflictos anteriores, enseñando a los aldeanos la importancia de la observación, la paciencia y la improvisación. Cada detalle era vital. Un error podía significar la pérdida de vidas inocentes. Hugo, ya maduro, lideraba un grupo de vigilancia en las afueras del pueblo. Su labor consistía en identificar señales de movimiento enemigo y alertar a los defensores de inmediato. Era plenamente consciente de que cualquier retraso podría comprometer la estrategia de Isabela y Mateo. La gran responsabilidad lo obligaba a actuar con disciplina, manteniendo la calma incluso ante la más mínima amenaza. Mientras tanto, Mateo reforzó las defensas físicas de la aldea. Se colocaron cuidadosamente barricadas de madera, piedras sueltas y trampas. Enseñó a los aldeanos técnicas de combate y posicionamiento estratégico, recordándoles que la unidad y la coordinación serían clave para la supervivencia. Cada acción era planificada, pero flexible, porque Mateo sabía que Helena y los cazadores podían alterar cualquier plan en segundos. Las subtramas secundarias también se resolvieron parcialmente durante este periodo. Mariana, la curandera, preparó suministros médicos para los heridos, creando escondites estratégicos para pociones y vendajes.
Don Rafael finalizó las instrucciones para protegerlos de ataques sorpresa y se aseguró de que las rutas de evacuación estuvieran despejadas y señalizadas. Hugo, Isabela y Mateo revisaron cada detalle, corrigiendo pequeños fallos que podrían ser costosos en batalla. La tensión psicológica aumentaba con la puesta del sol. Sutiles señales en el horizonte indicaban la proximidad de los enemigos, caballos a lo lejos, nubes de polvo y sonidos apagados de pasos y voces. Todos los habitantes de la aldea estaban en alerta máxima, y cada decisión de Mateo e Isabela podía cambiar el destino de todos. La presión del tiempo era intensa. Solo contaban con unas pocas horas para anticipar movimientos, reforzar las defensas y preparar a los civiles para cualquier eventualidad. El vínculo entre Mateo e Isabela alcanzó su máximo esplendor. Ya no eran solo protector y aprendiz, eran estrategas complementarios. Mateo confiaba plenamente en el criterio de la joven, y ella, a su vez, sabía cuándo actuar y cuándo ceder el mando. Su alianza se consolidó como el eje central de la supervivencia de la aldea. Más allá de la preparación física, Mateo e Isabela también abordaron la dimensión emocional. Cada residente cargaba con miedo, ira o dudas. Era su responsabilidad transformar estos sentimientos en valentía práctica. Conversaciones breves, instrucciones claras y demostraciones de confianza ayudaron a estabilizar la moral colectiva, demostrando que el liderazgo no era solo planificación, sino también inspiración. El acercamiento de los cazadores trajo consigo un elemento de imprevisibilidad. Elena, consciente del impacto emocional que su presencia tenía en Mateo, comenzó a enviar mensajes indirectos y señales provocativas. Esto puso a prueba no solo la inteligencia estratégica de los protagonistas, sino también su resiliencia emocional. Isabela se dio cuenta de que la clave para mantener el control residía en separar la emoción de la acción, reaccionar con lógica, no impulsivamente. Cuando finalmente cayó la noche, Santa Cruz estaba lista para la confrontación. Se levantaron barricadas, se prepararon rutas de escape, los civiles se posicionaron en lugares seguros y se reforzó la vigilancia. Cada subtrama, la maduración de Hugo, la obtención de suministros por parte de Mariana, la aplicación de conocimientos tácticos por parte de don Rafael, convergió para crear una red cohesionada de protección. La aldea, antes vulnerable, se había transformado en una fortaleza resiliente, preparada para enfrentarse no solo a la fuerza de los cazadores, sino también a la astucia de Elena. El ambiente estaba cargado de anticipación. Cada sombra podía ocultar enemigos, cada sonido podía indicar peligro. Mateo e Isabela, uno junto al otro, observaban el horizonte, listos para actuar en el momento oportuno. Sabían que el enfrentamiento inminente no solo sería físico, sino también estratégico, emocional e impredecible. El clímax estaba a punto de llegar, y cada decisión tomada hasta ese momento había sido simplemente una preparación para la batalla final. Una prueba de coraje, inteligencia y lealtad que definiría el destino de Santa Cruz. El frío viento nocturno soplaba por las colinas que rodeaban Santa Cruz, trayendo consigo el olor a pólvora y tierra removida. El lejano sonido de cascos y voces alertó a todos. Los cazadores habían llegado. Todos los aldeanos estaban en posición, los miradores vigilaban atentamente, y Mateo e Isabela, codo con codo, se preparaban para afrontar el momento que definiría el destino del pueblo. Elena lideró el ataque con precisión militar, explotando cada debilidad previa del dúo. Su presencia era más que una amenaza física, era una prueba psicológica.
Conocía a Mateo mejor que cualquier otro enemigo y usaba ese conocimiento para manipular movimientos, predecir estrategias y sembrar la tensión entre los defensores. Cada acción de Helena impactaba directamente en la moral de Mateo y los aldeanos, convirtiendo el enfrentamiento en un delicado equilibrio entre habilidad, estrategia y fuerza emocional. El primer ataque se produjo con rapidez. Los caballos galopaban por el camino principal, mientras los bandidos intentaban invadir desde los costados y los puntos altos. Isabela había preparado estratégicamente trampas y barricadas, piedras sueltas, troncos y pequeñas zanjas servían como obstáculos que frenaban el avance del enemigo. Los aldeanos, bajo su dirección, atacaron con precisión, obligando a los atacantes a reorganizarse constantemente. Mateo confrontó a Helena directamente en el centro del pueblo. Cada disparo, cada movimiento estaba calculado. La tensión entre ellos trascendía el combate físico. Cada gesto cargaba historia, dolor y resentimiento. Helena atacó con agresividad y frialdad, pero Mateo, impulsado por su experiencia, inteligencia estratégica y el recién forjado vínculo con Isabela, supo anticipar sus acciones. Cada intercambio de disparos, cada maniobra a caballo, era una prueba de habilidad, coraje y confianza. En el flanco izquierdo, Hugo lideró la defensa de civiles y suministros, enfrentándose a enemigos menores pero críticos. Su recién adquirida madurez se manifestó en decisiones rápidas, cuándo retirarse, cuándo atacar, cuándo crear distracciones. Salvó varias vidas guiando a familias a refugios preestablecidos, demostrando que la evolución de un personaje secundario podía ser tan decisiva como la del protagonista. Mientras tanto, Isabela utilizó su conocimiento del terreno y las estrategias de Helena para crear oportunidades de contraataque. Pequeños grupos de defensores avanzaban y retrocedían coordinadamente, confundiendo a los atacantes y creando brechas en la formación enemiga. Cada movimiento estaba calculado para minimizar las pérdidas y maximizar el impacto, una clara demostración de que la aldea ya no era vulnerable, sino resiliente y estratégica. El enfrentamiento llegó a su clímax cuando Helena logró aislar a Mateo de Isabela y Hugo, usando a los civiles como distracción y manipulando los movimientos de ataque. En ese momento crítico se produjo el verdadero punto de inflexión. Helena reveló que había planeado no solo atacar la aldea, sino también secuestrar a Mateo para obligar a los aldeanos a rendirse. Confiaba en que el dolor emocional lo paralizaría. Mateo, sin embargo, sorprendió a todos. En lugar de dejarse dominar por el miedo o la ira, utilizó todo lo aprendido en las semanas de preparación: conocimiento del terreno, habilidades de combate, disciplina emocional y confianza absoluta en Isabela. Con un movimiento rápido e inesperado, logró poner la situación en contra de Helena, desarmando su estrategia y atrapándola temporalmente en una trampa improvisada. El enfrentamiento final fue intenso, pero rápido. Helena, al darse cuenta de que su plan había fracasado, intentó huir, pero Hugo y aldeanos, estratégicamente posicionados, le impidieron la retirada. Los cazadores restantes, desmoralizados y confundidos por las trampas y la resistencia coordinada de la aldea, se retiraron en desorden. La fuerza de Santa Cruz, una combinación de coraje, estrategia y confianza, triunfó sobre la amenaza externa y la traición interna. Mateo cayó de rodillas, exhausto, mirando a Isabela, Hugo y los aldeanos. La victoria no fue fácil ni limpia. La aldea quedó parcialmente destruida. Hubo heridos, pero nadie se había perdido. El punto culminante no fue solo la victoria física, sino la demostración de crecimiento, unidad e inteligencia estratégica de todos los involucrados. Helena, capturada, miró a Mateo con ojos llenos de resentimiento y reconocimiento,
El juramento de venganza persistía, pero en ese momento la aldea estaba a salvo. Mateo comprendió que la verdadera fuerza no solo provenía de la capacidad de luchar, sino de la de inspirar, organizar y unir a la gente en torno a una causa común. Isabela, Hugo y los aldeanos ya no eran personajes secundarios en la historia, eran pilares esenciales de la victoria. El clímax puso fin al ciclo narrativo de tensión creciente, resolviendo el conflicto principal de forma satisfactoria y sorprendente. Cada personaje mostró un desarrollo, cada subtrama encontró una conclusión funcional, y cada acción contribuyó al desenlace de la batalla, sentando las bases para la emotiva conclusión y el epílogo de la historia. La mañana siguiente al enfrentamiento trajo un silencio denso a Santa Cruz. El pueblo, aún marcado por barricadas rotas y huellas de combate, respiró aliviado, pero no celebró. Todos los rostros mostraban cicatrices físicas y emocionales, y la conciencia de que la paz se había logrado a costa del esfuerzo y la valentía colectivos. Mateo caminaba por las calles del pueblo, observando a los residentes reconstruir sus casas, limpiar escombros y atender a los heridos. Lo embargó una profunda comprensión. La fuerza de Santa Cruz residía no solo en él ni en Isabela, sino en la unidad, la resiliencia y la determinación de cada individuo. Sentía orgullo por el progreso de todos, pero también el peso de la responsabilidad de proteger ese legado recién adquirido. Isabela, a su lado, era la personificación de esta transformación. Guiaba a los aldeanos, ajustaba las estrategias de reconstrucción y ofrecía consejos prácticos con serena confianza. Su camino de aprendiz a líder había terminado, y ahora no solo participaba en la defensa de la aldea, sino que también ayudaba a forjar su futuro. La alianza entre ella y Mateo se consolidó. La confianza, el respeto y la admiración mutua se reflejaban en cada gesto, en cada decisión conjunta. Hugo, un joven que había enfrentado dilemas de lealtad y valentía, demostraba ahora plena madurez. Organizó pequeños grupos para patrullar los alrededores y garantizar la seguridad de la aldea, transmitiendo una sensación de control y confianza a los residentes. Mariana atendió a los heridos y distribuyó suministros, mientras que don Rafael compartió enseñanzas sobre estrategias ancestrales adaptadas a la nueva realidad. Cada personaje secundario había encontrado su rol, y juntos formaron una red resiliente y funcional. Elena, capturada durante la batalla, fue aislada en un edificio seguro. Mateo miró a su hermana con una mezcla de tristeza y firmeza. La traición los había marcado a ambos, pero la justicia debía prevalecer. No se trataba solo de castigar, sino de proteger la aldea y asegurar que nadie más fuera manipulado ni perjudicado por su astucia. El conflicto con ella había terminado por ahora, pero la sombra de su presencia prometía que los desafíos futuros requerirían vigilancia constante. Santa Cruz, aunque herida, había sobrevivido y aprendido. Las casas serían reconstruidas, los lazos se fortalecerían y el miedo se transformaría en determinación. El pueblo ya no era vulnerable, sino resiliente, y cada residente se había convertido en parte de una historia de superación, coraje y unidad. Al final, Mateo e Isabela permanecieron juntos, mirando al horizonte. La experiencia los había transformado. Él había aprendido a confiar plenamente, a equilibrar la emoción y la estrategia. Ella había descubierto su fuerza, liderazgo y capacidad de inspirar. El pueblo era un reflejo de esta evolución, una comunidad unida que había enfrentado la traición, el peligro y el caos, y que emergió más fuerte que nunca. La conclusión estableció que los desafíos pueden moldear el carácter y la unidad, y que la verdadera fuerza reside no solo en la capacidad de luchar, sino en la de aprender, liderar y proteger a quienes dependen de uno.
Santa Cruz no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un símbolo de resiliencia, esperanza y valentía. Meses después, Santa Cruz había vuelto a la rutina. Las calles, antes marcadas por el caos, eran ahora un escenario de reconstrucción y esperanza. Mateo contemplaba el atardecer junto a Isabela, sintiendo que juntos habían creado no solo un pueblo seguro, sino una familia resiliente. Hugo y los residentes continuaron patrullando y fortaleciendo los lazos comunitarios, mientras que Elena permanecía bajo vigilancia, un silencioso recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo. La vida continuó, marcada por las cicatrices y las lecciones aprendidas, pero también por la valentía, la unidad y la certeza de que cuando fuera necesario, Santa Cruz lucharía por cada segundo de su libertad. Si te conmovió la valentía de Mateo, la astucia de Isabela y la resiliencia de Santa Cruz, comparte esta historia con tus amigos y familiares. Comenta abajo qué personaje admiraste más y cómo reaccionarías en situaciones extremas como estas. Queremos conocer tus opiniones, teorías sobre Elena e incluso ideas para el futuro del pueblo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias llenas de acción, suspenso y sorpresas al estilo del oeste mexicano. Únete a la comunidad y vive cada aventura con Santa Cruz.